¿Se puede saber por qué sigues dormido o tirado en tu cama perdiendo tu valioso tiempo? Ya amaneció, así que levántate, anda a correr, haz ejercicio, date una ducha y ponte a estudiar, que esa asignatura no se va a salvar sola, no se va a pasar sola. Bien, continuamos con otro capítulo más de tu asignatura Teoría de Circuitos Eléctricos en Corriente Continua. Por aquí, tu canal favorito en ingeniería. ¿Dónde más si no es en Ingenieros en Serie para todos ustedes? El canal que resuelve. Bien, entramos ya al capítulo número 48. Amplificadores operacionales. Sí, es lo que les había comentado. En los capítulos anteriores habíamos hecho una serie de ejercicios. Hemos resuelto ejercicios tipo respecto a los teoremas de Thevenin, Norton y el teorema de la máxima transferencia de potencia. Entonces, toda esa primera y segunda parte que concierne a temas como la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, la ley de corrientes, la ley de las mallas, ¿no? La ley de los voltajes, el teorema de la trayectoria, el método de potencial de nodos, Thevenin, Norton, los teoremas de circuitos, los teoremas fundamentales de los circuitos, la linealidad, todo eso ya lo hemos visto. Así que si te has perdido esos episodios, pues regresa a los capítulos anteriores. Muy bien, en esta parte, ¿sí? En lo sucesivo, vamos a explicar e introducir ya, digamos, entre comillas, una tercera parte. Empezamos con los amplificadores operacionales. Luego, en la cuarta parte, veremos lo que son los condensadores capacitores, mejor dicho, condensadores o capacitores, y los inductores. Perfecto, entonces, esta sería la tercera parte, amplificadores operacionales. La cuarta parte, los condensadores y los inductores. Y paralelamente vamos a empezar también la asignatura de circuitos eléctricos en corriente alterna, ¿sí? Y vamos a empezar con el tema de análisis sinusoidal, ¿de acuerdo? Es importante saber las funciones sinusoidales en el estudio de la corriente alterna. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a seguir publicando en el canal, ¿de acuerdo? Entonces, atentos a los que pedían corriente alterna, ya está. Ya vamos a ir publicando vídeos de corriente alterna. Terminamos amplificadores operacionales. Empezamos a impartir la teoría de lo que es un condensador, un inductor, para que puedan entender lo que es la corriente alterna. ¿Sí? Muy bien. Para entender lo que significa un amplificador operacional, ¿sí? Conocido también como operational amplifier. Muy bien. También se los conoce como los OPAM, ¿no? Por Operational Amplifier. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, vamos a dar la importancia al argumento teórico, el marco teórico del amplificador operacional, el OPAM, que es un elemento muy importante desarrollado para la electrónica analógica, ¿no? Porque básicamente, como su nombre lo dice, sí, es amplificar, digamos, es un operador que amplificas. ¿Pero qué cosa amplifica? Las señales, ¿sí? Amplifica las señales. Es un elemento muy utilizado en la instrumentación que sirve para poder medir, digamos, magnitudes físicas. Pero, sin embargo, este elemento, este amplificador operacional fue diseñado para operaciones matemáticas, ¿sí? Para comparar, para sumar, para restar, para multiplicar, ¿de acuerdo? Multiplicar, digamos, las señales, ¿de acuerdo? Entonces fue diseñado para, digamos, aplicaciones matemáticas. Pero, sin embargo, también ha sido diseñado para lo que significa el desarrollo de la instrumentación, amplificar señales, ¿sí? Cuando uno tiene, por ejemplo, un transductor que sea cual sea el principio físico de medida, ¿sí? Como convertir señales muy pequeñas de microamperios a señales más altas, ¿no? O perdón, de microvoltios, milivoltios a señales más altas, para poder luego transmitirlas. Al final lo que se requiere es medir. Entonces, eso es básicamente la aplicación, un poco el marco teórico. Porque es importante entender, ¿no? Así como venimos explicando en los capítulos anteriores, hay que entender por qué es el teorema, por qué es esa ley. No solamente es ponerte a resolver ejercicios como loco, porque al final eso no cuenta, ¿no? Tú en la vida real, en la práctica, es importante saber para qué sirve y encontrar dónde puede estar el error. No te vas a resolver un ejercicio de 10, 12 mallas, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber cómo funcionan las cosas para detectar
digamos, un fallo, una avería, y qué es lo que podría estar fallando, ¿no? Muy bien. Entonces, en eso consiste, ¿no? Yo les he venido repitiendo, apréndanse la teoría, lean, ¿no? Yo lo que les he mencionado ahora es simplemente lo que recuerdo de cuando yo era estudiante, ¿sí? Y lo que es un amplificador operacional. Pero ustedes pueden seguir informándose, leyendo, investigando más cosas. Muy bien. Básicamente este es el esquema, ¿no? Tiene 8 pines, un amplificador operacional. Todos los hemos visto en el laboratorio de circuitos eléctricos, el laboratorio de electrónica, ¿sí? Aquí me había equivocado. Muy bien, básicamente los pines que importan son los pines 2 y 3. 2 y 3, que es donde van a entrar, digamos, el input de las señales, ¿sí? El pin 6, que es la salida, ¿no de acuerdo? Este es el input de las señales, el pin 6 viene a ser la salida, y el pin 4 y 7, ¿de acuerdo? Vienen a ser, digamos, la alimentación, ¿no? La polaridad de la alimentación. Uno con polaridad negativa, obviamente, y otro con polaridad positiva, ¿de acuerdo? Muy bien, perfecto. Este sería el esquema electrónico, por así decirlo, ¿de acuerdo? El esquema real. Este sería, digamos, el esquema en circuitos, su representación en circuitos eléctricos, como seguramente ya lo han visto. Y este sería su esquema real, ¿no? El esquema real, el esquema real. Esquema real. ¿De acuerdo? A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, técnicamente tendría que ser este. Pero en la mayoría de ejercicios, uno resuelve muchos ejercicios, problemas con un amplificador operacional ideal, ¿de acuerdo? Un ideal, y ahora vamos a explicar cuál es la diferencia entre un op-amp real y un ideal. Pero tienen que entender que esta representación, ¿de acuerdo? Mejor dicho, ¿cómo se comporta un amplificador operacional? Se comporta como una fuente controlada de tensión, ¿de acuerdo? En el cual entre estas inputs, entre estas entradas, va a existir una resistencia inicial que viene a ser, digamos, la resistencia Thevenin de estas de aquí, del circuito visto desde estos dos puntos, ¿de acuerdo? Y esta resistencia de salida R0 viene a ser también la resistencia Thevenin equivalente vista desde la salida, ¿de acuerdo? Que no lo sabías, pues eso es muy importante, es fundamental. Esta resistencia que tenemos aquí es la resistencia equivalente Thevenin de las entradas, y estas respecto a la salida 6, ¿de acuerdo? O sea, estas resistencias son parte del diseño, son resistencias equivalentes Thevenin, ¿de acuerdo? De parte de este operador. Y aquí tenemos la fuente de tensión dependiente de esta tensión de entrada. Entonces se puede decir que es una fuente dependiente controlada. O sea, un amplificador operacional se comporta como una fuente controlada de tensión, dependiente evidentemente de la variable de entrada VD, ¿de acuerdo? Tenemos una tensión de entrada, una resistencia de entrada, resistencia de salida, y aquí tenemos el equivalente, la ganancia A por VD, ¿de acuerdo? Y esta es la ganancia, aquí lo tenemos, voltaje de salida, este es el output, multiplica, o sea, quiere decir que amplifica esa señal, amplifica, ¿de acuerdo? Muy bien, y la señal interna es esta, VD que viene a ser, pues, la diferencia entre V2 menos V1, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que esto es amplifica esta señal, V2 menos V1, ¿de acuerdo? Aquí es más menos, amplifica esa señal, V2 menos V1. Ese es fundamental. Entonces, para criterios de diseño, o sea, este es el diseño, ¿no? ¿De acuerdo? Este es el diseño de ingeniería. Entonces, para criterios de diseño hay un rango de valores, ¿sí? Por lo general son estos. La ganancia viene a estar, digamos, un factor comprendido entre 10 a la potencia 5 hasta 10 a la potencia 8. O sea, un orden un orden máximo de los, digamos, 100 millones, ¿no? Una ganancia. La resistencia interna viene a estar de los 10 a las 5 a las 10 a las 13 ohmios. La resistencia de salida viene a ser de 10 a 100, ¿de acuerdo? 10 a 100 ohmios, baja, date cuenta, ¿no? Y el voltaje de suministro es de 5 a 24 voltios.
¿sí? La mayoría de circuitos, pues los 5 o 12 voltios, ¿no? Es interesante. Ya, entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se diseña así? No, evidentemente, uno busca que la resistencia de salida sea lo más pequeña posible para que no afecte esta ganancia, ¿de acuerdo? Y también uno busca que la resistencia de entrada sea lo suficiente grande para que la intensidad de corriente, digamos, no afecte digamos, esta intensidad de corriente, digamos, no haya una caída de tensión respecto a estas señales. Por eso se diseña la resistencia interna grande. Entonces, idealmente, o sea, digamos, un amplificador operacional ideal, digamos, o sea, que no existe, pero sería lo perfecto, sería que una ganancia fuera infinita, ¿no? Y que la resistencia interna fuera infinita. Entonces, si esta resistencia interna o de entrada fuera infinita, entonces no habría corriente, ¿de acuerdo? No habría corriente, o sea, la corriente sería cero. Pero realmente se busca que esta intensidad de corriente tienda a cero, ¿de acuerdo? No es cero, tiende a cero. Entonces, ¿cómo hacemos que esa corriente tienda a cero? Pues haciendo que esa resistencia de la entrada sea grande. Pero lo ideal es que esta corriente fuera cero. Para que digamos, para que no exista una corriente aquí, ¿no? Para que no haya una caída en este sentido. Perfecto. Entonces, de esa manera es como se explica, se fundamenta, es el marco teórico del amplificador operacional. Luego vamos a ver algún detalle más de la teoría y vamos a empezar con unos breves ejercicios, así de simple. Y luego, como ya habíamos comentado, hablaremos de los condensadores y los inductores. Así que ya sabes, si te ha gustado el vídeo, por favor, compártelo con todos tus compañeros, sobre todo con tu amigo, ese que está perdiendo su valioso tiempo, está con la Play, con los juegos, con la mente en otro lado. Dile, por favor, que deje de perder su valioso tiempo en temas sin importancia y que no se rinda, que puede aprobar aún la asignatura, pero tiene que estudiar, ¿de acuerdo? El profesor no le va a regalar la nota, así que pónganse a estudiar y ya saben que cualquier duda, consulta, sugerencia pueden dejarla en los comentarios. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.